Hola, estimados alumnos, nuevamente reunidos con el instructor FIDE Gerardo Hernández para comentar sobre las variedades de mates al rey. Veremos ahora la variedad de el mate del Greco, que también tiene relación entre el alfil y la torre, que propinan el mate. En general, todas estas variedades de mate van dirigidas siempre en relación al debilitamiento del enroque, ya sea de las negras o de las blancas. El aprovechamiento justamente de las debilidades que se generan con amenazas, y esas amenazas generan debilidades y después son muy bien aprovechadas. Veremos una partida que fue jugada el año 1859 en Breslau con las blancas Andersen, que ya lo hemos mencionado, fue considerado en esa época, en 1850 podríamos decir, hasta el 57 fue considerado el mejor jugador del mundo. El 57 al 58, 59 apareció Pablo Morphy, donde deslumbró y fue considerado el campeón mundial sin corona. También Andersen ostentaba el título de mejor jugador sin que se haya instituido el campeonato del mundo en esa época. El campeonato del mundo recién se instituyó en 1886 cuando lo disputó Steinis contra Zukertort en la ciudad de Nueva York. Pero en la partida que veremos ahora a continuación fue disputada el año 1859 con las blancas Andersen, gran combinador, y con las piezas negras McLange, otro gran jugador romántico, donde Andersen comienza el juego con peón rey, su rival contesta con E5, caballo F3, caballo C6 y ahora instaurando el famoso ataque Ruy López, apertura española, donde las negras lo enfrentan con la variante Bir, en honor al gran jugador Bir, inglés, donde inmediatamente las negras contraatacan, amenazando el alfil de las piezas blancas. Las blancas capturan, y ahora la mejor jugada de las blancas hubiese sido directamente D3, pero hacen alfil C4, que no está muy de acuerdo al espíritu de esta apertura. Las negras desarrollan inmediatamente su caballo, procurando un rápido desarrollo del flanco rey para guarnecer al rey negro. Las blancas piensan que es buena jugada atacar el caballo que está ubicado en F6. Buena respuesta de las negras, atacando el alfil blanco. Las blancas retroceden y ahora una estupenda jugada de iniciativa que va a dar pie a un juego combinativo muy bonito. F3, única, ¿no es cierto?, para evitar la pérdida de la dama blanca. Y ahora una hermosa jugada, caballo E4, donde no es posible tomar este caballo porque se caería la dama que está en D1. Y si las negras, las blancas capturan el alfil, se encontrarían con jaque, dama F7, dama F2, rey D3 y caballo C5 mate. Por lo tanto, a este jaque las blancas tendrían esa respuesta y las negras contestarían caballo por G3 con un fuerte ataque. Por lo tanto, el blanco después de la jugada caballo de 4 estima conveniente enrocarse. Una buena jugada para habilitar la entrada del alfil de casillas negras, de las negras, e incorporarlo al ataque. Ahora la mejor jugada blanca era dama E1, pero se entusiasmaron y capturaron el alfil, no previendo la respuesta de las negras. Las negras con muy buen criterio dan un jaque, rey H1, y ahora una maravillosa jugada, jaque. La respuesta es obligada, H por G, y ahora dama G5, amenazando un dama H6 mate. La respuesta blanca es forzosa.
Nótese cómo el negro está jugando con máxima actividad con las dos piezas que tiene desarrolladas y las blancas a la absoluta defensa. Y el flanco de dama está sin moverse. Y las negras con una sola jugada se pueden enrocar largo, llevando mayor artillería contra el rival, el rey enemigo, el rey blanco. Tenemos ahora que esa jugada, torre F5, amenaza a la dama, pero la respuesta es maravillosa. H5. Si torre por dama, vendría peón H por G con un mate imparable en de las negras. Muy bonita respuesta, por lo tanto el blanco está obligado a hacer G por H y la dama aprovecha a capturar la torre y ahora sí amenaza torre por peón con mate o dama por peón mate. Por lo tanto las blancas hacen G4 y las negras inmediatamente hacen dama F2 amenazando dama H4 mate. La respuesta nuevamente es obligada. Defendiéndose del mate, pero esa respuesta ya es fatal. No hay nada que impida torre por H o torre por peón mate. Y ahora el derecho al pataleo, como se llama. Dama por peón jaque, rey por, alfil por peón jaque, rey H7, alfil G2, ahora la precisión hasta el último minuto. Jaque en H4, única, y dama por H3, jaque mate. Con lo cual, esta es particularmente la posición del mate del greco. ¿Ah? Ya sea una torre o una dama, dando el jaque, y la debilitación del enroque de las blancas al haber capturado el alfil dejó la columna F totalmente desprotegida y el negro se aprovechó de esto para hacer ingresar al resto del ejército. Es interesante ver cómo está el ejército blanco. El rey ha sucumbido al ataque combinado de la dama y el alfil y el flanco de dama de las blancas está intacto, no se movieron ninguna de las piezas que ahí se encuentran, la torre, el caballo y el alfil de la dama. Muy interesante de ver cuando uno asocia una combinación final de ataque, ver en qué situación quedaron las piezas enemigas. En este caso el negro sacrificó una pieza, pero finalmente tenemos que las negras tienen dos torres, un alfil y la dama, es decir, 4 piezas, y las blancas tienen solamente 3 piezas. Al final las blancas fueron las que tuvieron que entregar material para tratar de salvarse y ni aún eso les bastó para evitar el desastre final. Una bonita partida que es interesante volverla a rehacer para darse cuenta de los matices que llevan estos ataques románticos. ¿Ah? Es decir, la táctica en pleno ejercicio de su poder. Es muy interesante verlas bien estas posiciones. Ha sido un placer de volvernos a encontrar y espero que todos se sigan cuidando muy bien de esta terrible pandemia que nos azota en todo el mundo. Muchas gracias y hasta en breves momentos nos veremos.